Carmen Calvo ha hablado y dirán, claro, es que la exvicepresidenta se está cobrando cada uno de los artículos de la ley trans. Y hombre, es verdad que esa herida está abierta, pero también es cierto que Carmen Calvo fue de las primeras que advirtió de las deficiencias que podría tener la ley del sí es sí. Opina la exvicepresidenta socialista que la ley de Irene Montero ha generado un problema alarmante. La situación que se ha creado es muy grave y ahora toca solucionarla. Cuando en este momento estamos viendo rebajas de condenas, salidas de la cárcel, cundir la alarma en muchas mujeres, sobre todo en las que han sido víctimas, en los menores que han sido víctimas, el problema no está ahí, el problema está en encontrar una solución y lo más rápidamente posible, porque un político es aquel que, como acaba de decir Antonio, está siempre intentando encontrar respuestas, soluciones. Eso es un político. Pero ya ve usted que sitúa la carga en los políticos, la responsabilidad en los políticos y no en los jueces. Y ahí es la divergencia radical con Irene Montero. La ley del sí es una catástrofe. Esto ya genera pocas dudas, excepto en el reducido núcleo duro del Ministerio de Igualdad. Bien, ¿y ahora qué? Hablemos de las posibles soluciones, como decía Carmen Calvo. ¿Podrá el Supremo unificar la doctrina de tal manera que pueda evitar que continúe la luz de rebajas de pena para los violadores? No parece fácil, porque probablemente la doctrina ya esté unificada y no haya tales divergencias entre los jueces, sino sencillamente que se enfrentan a casos diferentes y por lo tanto aportan soluciones diferentes. Lo ha explicado muy bien el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, aquí en Más de Uno con Carlos Alsina. Fue una charla muy didáctica. Creo que es un testimonio clave, precisamente por lo didáctico que fue. Y sobre todo porque La Rioja era el ejemplo positivo que Irene Montero invocaba para defender que todo es un problema de los jueces. Y todo es un problema de esos fachas con toga que están poniendo sentencias, no sé si para boicotear el Ministerio de Igualdad o para imponer un régimen patriarcal, o incluso también las juezas que están dictando sentencias. ¿Por qué era un ejemplo en La Rioja? Porque allí se habían estudiado decenas de recursos y ninguno había dado como resultado una revisión de las penas. Decían desde Igualdad, miren La Rioja, allí no ocurre lo que ocurre en otros lados. Ya, pero eso no significa nada. Es más, es una de las grandes mentiras de la delirante huida hacia adelante de Irene Montero y de su escueto núcleo duro del Ministerio de Igualdad. Si en La Rioja no se ha revisado todavía ninguna pena, es porque ninguno de los recursos presentados se refiere a condenas afectadas por el límite mínimo o el límite máximo de las penas. Es decir, que es una cuestión de casuística, no es un criterio general. Lo explica el presidente del tribunal, el juez Javier Marca. Que en La Rioja y en todos los sitios se van a producir modificaciones de las condenas y revisiones. Esto es evidente porque los límites máximos y mínimos de algunos tipos han cambiado. No obstante, no creo que es una cuestión interpretativa de los distintos compañeros si aplican o no una determinada norma, teniendo en cuenta que esta ley no tiene disposición transitoria. Así que se puede intuir que no hay divergencias entre jueces. Sencillamente se están enfrentando cada uno de ellos a casos diferentes. Y por tanto el Supremo poco podría hacer. Quizás se podría encontrar algún subterfugio para frenar alguna excarcelación o alguna rebaja de penas, pero no desde luego en todos los casos. Porque lo que el Supremo no puede hacer es legislar. Lo que el Supremo no puede hacer, y lo recuerda el propio Javier Marca, es modificar la horquilla de penas que hay en una ley. El Supremo puede establecer una resolución de unificación de doctrina que adopte en acuerdo de pleno y entonces esto vincula a la totalidad de los jueces y magistrados españoles. Si han cambiado las penas máximas y mínimas, aunque haya una nueva ley que cambie las penas, la revisión se va a producir igualmente, porque la ley más favorable, aunque sea una ley intermedia, se tiene que aplicar favorablemente al reo. La brújula con La Torre. Buenas tardes, sean bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, estaremos con ustedes hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, si nos lo permiten. Quizás el caso de La Rioja sea la piedra roseta que mejor permita descifrar este desaguisado de la ley del sí es sí.
La gran mentira de la actual huida hacia adelante de Irene Montero es que esto sea una cuestión de perspectiva de género y que por tanto sean los jueces y las juezas afectados de un caso severo de machismo los que hayan decidido aliviar las penas de los violadores. No es así. Pero hay otras dos mentiras fundacionales de esta ley. Y esas ya no solo competen a Irene Montero, sino al gobierno que aprobó el proyecto y a la mayoría del Congreso de los Diputados que lo votó. Esa mentira era que el ordenamiento vigente favorecía la impunidad. Está demostrado que era lo contrario. De hecho, el caso de La Manada fue sentenciado con penas de más de 15 años de cárcel. 15 años. La gran mentira era que existía una alarma social que obligaba a legislar para poner el consentimiento en el centro, porque el consentimiento ya era el elemento crucial para enjuiciar un delito sexual. ¿Cómo no va a ser así, después de tantos años de democracia? Por supuesto que era el elemento crucial, y que los jueces actuaban conforme había o no había consentimiento, y por supuesto atendiendo a la prueba testifical, que es el testimonio de la víctima, sin perjuicio de la presunción de inocencia que debe operar en todo Estado de Derecho. Pero esto son cuestiones bastante básicas. El problema es que todas estas cuestiones bastante básicas empezaron a ponerse en cuestión para generar la alarma social y la necesidad de urgencia de una ley con gran aparato propagandístico, porque entre otras cosas se aprobó para hacerla coincidir con la marcha del 8M. La mejor prueba de que aquello era mentira es que es probable que uno de los condenados en el caso de La Manada pueda beneficiarse ahora de una rebaja de su pena. O sea, que un código patriarcal lo condenó a 15 años y la ley feminista de Montero puede hacer que salga bastante antes de la cárcel. Se entiende la contradicción, ¿no? Esto lo sabían sus señorías, los legisladores, como votaron a favor de esta ley. Quiero decir, no sabían exactamente las consecuencias porque si no serían unos verdaderos perturbados. Pero la ley la habían leído y la aprobaron en conciencia. Por si se preguntaban por el bajísimo perfil de grupos como Ciudadanos, en este caso, sepan que es por esto. Contra esta ley solo votaron en contra el PP, Vox y la CUP. Ahí en la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados no estaba sola Montero, estaba muy acompañada. Donde se ha quedado sola ya es en su ida hacia adelante culpando a los jueces de ser unos fachas con toga en lugar de asumir el resultado de su incompetencia. Con sus virulentos ataques a la judicatura ha conseguido poner de acuerdo a progresistas y conservadores, a la Unión Progresista de Fiscales, pero también a los socios del gobierno, también al gobierno mismo, también a algunas voces de su partido y desde luego a Yolanda Díaz, que no la está acompañando en esta aventura, Yolanda Díaz ya ha dicho, ahora toca ser prudentes. Y ya veremos cuál es el recorrido judicial que tiene la ley. Pero si escuchan ustedes lo que ha dicho Yolanda Díaz y lo comparan con lo que dice Carmen Calvo e Irene Montero, verán que está bastante más cerca de la vicepresidenta socialista. Es decir, que son los políticos los que van a tener que arreglar el desaguisado que los políticos generaron. Hoy las fuerzas políticas, por cierto, han salido en tromba a desentenderse del engendro legal para dejar a Montero sola defendiendo su ley. Pensábamos que el gobierno pues lo había ajustado mejor y si no se ha hecho adecuadamente, pues corregirlo. Que pueden haber fisuras o que pueden haber puntos de fuga en esa ley, pues que se mejore. Hemos pedido la comparecencia de la ministra. Estaba advertida que esto podía llegar a pasar. Cuando tú haces una ley con una intención, de la misma manera que cuando tú pones un tratamiento, pues yo creo que es muy fácil. Igual que se cambia el tratamiento, se cambia de dosis, pues habrá que cambiar la ley. Se ha abierto una puerta que no se quería abrir. Habrán reconocido ustedes las voces de Aitor Esteban, PNV, Óscar Matute, Bildu, Miriam Nogueras, Junts y Mónica García, Más Madrid. Excepto Junts, que ha cambiado de rumbo político y de alianzas, el resto son todos aliados del gobierno, Y bueno, exceptuando a Mónica García, todos votaron a favor de la ley del sí es sí. Ahora están a favor, efectivamente, de reformarla para evitar que en el futuro, quienes delincan en el futuro, se vean beneficiados por estas penas más favorables. Con los recursos que hay ahora mismo presentados, me temo que poco hay que hacer y poco puede hacer la política, porque a pesar de que lo ignore Pachi López, la retroactividad siempre opera en favor del reo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de hablar en Lisboa, donde se encuentra en la Asamblea Política del PP Europeo, y señala Feijóo directamente a Sánchez. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha adoptado
y aprobado este proyecto de ley. Un recordatorio, casi nunca ocurre eso de que el tiempo pasado sea mejor, pero aquí hubo un tiempo en que se dimitía por muchísimo menos. Basta el ejemplo de Corcuera, al que el Constitucional le enmendó una línea de la célebre ley de la patada en la puerta, salía apadrinada por él y él se fue a su casa. Que Irene Montero no dimita es impensable en cualquier país civilizado. Ustedes imagínense esta crisis, también imagínense a otro partido en el gobierno, Y verían ustedes unas manifestaciones que llegarían, hasta Plaza de Castilla en Madrid. Aquí Podemos, en cambio, ha reaccionado atacando a los jueces, a los medios, promoviendo boicots. Hoy Echenique ha invitado a darse de baja del diario.es de Ignacio Escolar, que no es que sea muy dudoso de ser conservador, a los de Podemos. Le ha molestado a Podemos que analicen los medios, los errores de la ley, de sus fiascos, y le molesta más, a aquellos medios que generalmente son más afectos o más cercanos. Pero no todo Podemos está actuando así, Hoy desde Baleares el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Illanes, contradice a Irene Montero, contradice a Echenique y a aquellos que quieren ver una conspiración judicial contra el Ministerio de Igualdad. Claro que Illanes es juez, o sea que algo sabe. No es la primera vez que se revisan sentencias en nuestro país. Yo me acuerdo con la entrada en vigor del Código Penal de 1995 que se hizo una doble revisión, y precisamente se hizo una doble revisión porque a la primera interpretación que se hizo desde los tribunales sentenciadores, el Tribunal Supremo la modificó y hubo que hacer una segunda revisión. Por tanto, yo creo que es importante que al haber audiencias provinciales que no han accedido a efectuar la revisión, se pueda recurrir la decisión de estas audiencias provinciales y finalmente el Tribunal Supremo se pueda pronunciar. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.